Cuando mezclas cosas, cuando combinas ciertas cosas, cómo se van a reaccionar, cómo lo vas a ver tú, de cómo te lo habías imaginado a cómo lo vas a ver al final. Ocurren elementos inesperados que pueden ser errores y creo que esa flexibilidad en ir incorporando cosas que no estaban esperadas, creo que es lo más alucinante. Tienes que estar satisfecho con lo que tú haces, no pensar en una tercera opinión, en una segunda opinión, porque al final eso es, para unos estará bien, para otros estará muy bien y para otros será horrible. Se pasa hacia otra persona y otra persona puede leerla y puede generarla, y me imagino que en la cocina pues también no creo que a todo el mundo le sepan igual las cosas, ¿no? Bienvenidos a Pasen y Sean. Hoy tenemos un nuevo episodio precioso donde vamos a hablar de arte, de cocina y de todos sus procesos. Y hoy vengo muy bien acompañada porque tenemos a dos creadores maravillosos que os voy a presentar enseguida. Bienvenido, Diego Guerrero. Hola, muchas gracias. Muy bien. Es chef y alma de The Stage, reconocido con 2 estrellas Michelin y todo un referente en gastronomía contemporánea, que vamos a disfrutar mucho de todo lo que nos cuentes. Muchas gracias. Y también estamos acompañados con Luis Úrculo, artista visual, muy conocido por toda esa mezcla de arte y arquitectura y presentarnos nuevos espacios. Estoy segura que también nos vas a contar mucho sobre tus procesos. Eso espero. Sin presión. Pues bienvenidos los dos, un placer tener esta conversación, me apetecía mucho. Y de hecho, viniendo para acá, estaba ahí pensando, ¿no? Sobre todo en vuestras disciplinas y en todos los hilos en común que estaba encontrando. Y me interesa sobre todo uno, en toda esa parte más desconocida, ¿no? Que no tiene tanto que ver con el resultado, sino con todo lo que hay detrás. Los que participamos en vuestra creación de alguna manera, nos quedamos mucho en el resultado, ¿no? Y opinamos y juzgamos y no estamos tan presentes sobre el proceso, todas las preguntas que ha habido para llegar ahí. Y me preguntaba en vuestros procesos, ¿cuándo aparece el resultado? ¿Estáis con el resultado en mente cuando hay una idea? ¿Impacta en algo lo que hacéis si pensáis o no en el resultado? ¿Os da igual el resultado? Hombre, es verdad que cuando arrancas un proceso creativo, en tu cabeza hay una idea. Hay una idea, porque todo parte de una idea, ¿no? Hay una idea de que quieres llegar a un sitio concreto, pero yo creo que esa idea es la más abstracta de todo, porque al final yo creo que es en el proceso donde pasan las cosas, ahí en ese viaje, y si eres flexible, pues te puede llevar a muchos sitios mejores incluso, ¿no? Que no esperabas. Yo creo que es fundamental por lo menos para el nuestro, estar abierto a eso, porque si no tampoco va a salir nada nuevo. Si estamos todo el rato intentando hacer algo que ya sabemos cómo queremos que acabe, ¿no? O sea, lo importante es que de repente ahí pasan cosas. En lo nuestro pasa bastante. O sea, que no siempre sabes cómo va a acabar. No, porque tampoco tú tienes ideas. O sea, cuando quieres hacer algo diferente, tú puedes basarte en los conocimientos que tú tienes, en las herramientas que tú tienes, técnicas que tú sabes hacer o cómo se puede comportar algo, pero no tienes del todo claro cómo va, cuando mezclas cosas, cuando combinas ciertas cosas, cómo se van a reaccionar, cómo lo vas a ver tú, de cómo te lo habías imaginado a cómo lo vas a ver al final. Entonces ahí todo es en ese viaje es donde van pasando cosas, ¿no? Y ese proceso es lo más interesante realmente. Al menos desde mi trabajo se parte de una idea que es una cosa intuitiva, que hay una imagen que puede ser final, pero esa imagen está continuamente transformándose. Entonces, en el proceso van apareciendo otros materiales o, sobre todo, ocurren elementos inesperados que pueden ser errores, y creo que esa flexibilidad en ir incorporando cosas que no estaban esperadas, creo que es lo más alucinante. Es como un viaje, el peor viaje es el que no se hace. Entonces, arrancar, para mí son excusas para arrancar un proyecto. A veces sí es tan cercano a lo que habías imaginado, pero otras veces te lleva a otro lugar o incluso te abre otro proyecto. Y un lugar donde conectas con cosas que creo que no esperabas. Dentro de la experimentación hay otros trabajos en los que hay una misión muy clara y que a lo mejor pues no hay estos inputs, ¿no? Y hablando de los procesos y de los procesos creativos, ¿qué es un proceso creativo? Yo, bajo mi punto de vista, que hay mucha confusión en lo que es ser creativo, en lo que es innovar. Si es algo que se puede practicar y que tiene un proceso, si es algo que hay que generar unos espacios y unas condiciones para que lo que ya traemos de ser como ser humano aparezca. Por un lado, Cuéntanos tus secretos. No, bueno, secretos no hay ninguna fórmula. Es como cuando me preguntan qué libros hay que leer, digo. Ya. Pero, o sea, por un lado hay una parte de referencias, al menos en mi proceso, que es hacer como un atlas de referencia para cada proyecto. Yo suelo trabajar mucho no tanto con la actualidad, sino con cosas que pertenecen más a un pasado en cuanto a espacio de referencia, utilizando la actualidad como
parte más técnica, ¿no? De tecnología. Entonces, esa primera parte como de referencia para mí es muy importante y eso genera un punto de partida sobre cosas a las que me dan ideas o pensamientos sobre los que puedo empezar a forjar un proyecto. Esa parte que, por ejemplo, cuando yo doy clase, para mí es una de las cosas que intento construir más con los alumnos, que es generar referencias en una sociedad que cada vez es más superficial, ¿no? Y que la información llega sobre una cosa como un scroll, una cosa que sube y dura un segundo y se mezcla una imagen de Rosalía con un partido de fútbol y con una escultura etrusca. Entonces, ¿cómo entiendes eso? ¿Cómo interpretas todo eso? ¿Cómo tu cabeza procesa eso, ¿no? Claro. Para el proceso es muy importante apartarse de eso y trabajar desde un lugar mucho más horizontal y más terrenal, en el que las cosas son mucho más sólidas. Y para mí es más importante los libros, ¿no? En ese lugar, aunque luego buscas mucha información en lo digital. Pero creo que en el proceso, para mí es muy importante el punto de partida como lugar de búsqueda de información. Yo me peleo todo el rato con paredes y con muros, porque lo que intento todo el rato es encontrar algo nuevo, o que por lo menos para mí sea algo nuevo. En lo nuestro, además, también hay demasiados discursos a veces que suenan muy repetidos: el entorno, el kilómetro cero, la tradición. Se habla siempre de conceptos que queda muy bien decirlos, luego son confusos porque a veces no se ven tan bien reflejados en el resultado final. Algunos se aferran demasiado a ciertas anclas, o nos aferramos a ciertas anclas porque nos viene bien, por comodidad. Lo que hemos intentado nosotros es intentar ir quitándonos todas esas anclas. Nos vino muy bien, por ejemplo, estar en Madrid, donde no hay una cultura gastronómica arraigada tradicional. Incluso los platos de cocina que se consideran de tradición madrileña no son de Madrid. Luego, yo soy vasco, pero nuestro equipo es súper multicultural. Hay gente de China, gente de Italia, gente de España, gente de americana, de todos los lados. Todo eso, en lugar de verlo como un inconveniente, algo que iba contra el dogma, era todo lo contrario, era una ventaja, ¿no? Tener esa libertad de no tener ningún ancla. Y al final el único, digamos, soporte donde nos pudimos apoyar fue en el producto, pero tampoco estamos en una ciudad donde hay un producto concreto. No somos los reyes del marisco, los reyes del pescado, de la verdura. Hay de todo porque es una gran ciudad. Nos fijamos en el producto, en su composición. En su composición. Después de su composición, en ver esa composición y esa estructura, esas proteínas, esos aminoácidos, los lípidos, todo eso, cómo podíamos aplicar la tecnología. O sea, mezclar el rigor científico con la libertad del arte. Y entendiendo esos dos lenguajes y aplicando la tecnología que sabemos, o buscando nuevas o tal, nos empezó a dar soluciones nuevas. En lugar de pensar en patata, que si uno dice patata, la memoria, la mente es muy difícil de pararla. Pues uno va a venir, el primer plato de patata que te venga será el que más te guste a ti. Incluso el que no puedas comer porque no quieres, porque engorda, o lo que sea. Patatas fritas con un huevo, qué ricas, ¿no? Puré de patata, espuma de patata. Todo esto es como, ya existe. No está haciendo nada nuevo. Vale, a veces, ¿cómo hago creatividad? Voy a mezclar puré de patata con trufa. Pues no, también existe. Pero a la trufa le voy a hacer esto. O sea, tú puedes haciendo niveles de creatividad y cada vez puedes ir subiendo más la complejidad, que cada vez costará más. Y tú dices, venga, las 10 primeras ideas con patata no me valen. A partir de la 11 ya te obliga a generar 10 ideas. Cuando ya se te van agotando esos recursos en el disco duro, tienes que empezar a buscar en otros sitios, en otros lugares. De ahí donde viene muchas veces lo de las otras disciplinas. ¿Cómo bebería Luis una patata? Pues yo se lo preguntaría a él. Y él me hablaría igual de las formas. Entonces, a mí, que me hable de las formas ya me lleva a otro sitio. Digo, ya no pienso en la patata como un alimento que me lleva a tal, sino pienso en una forma pues oval o amorfa o pequeña o grande, no lo sé. Pero hablar con él me serviría de mucho, por ejemplo, ¿no? Si luego entiendo que básicamente la patata es almidón y en lugar de llamarle patata empiezo a llamarle almidón, acaba no siendo una patata, acabo viendo otra cosa. Como decía antes, como haciéndolo diario esto. Porque esto es un rollo, realmente no se te va a ocurrir todos los días algo genial, es muy difícil. Pero si todos los días estás con esto en la cabeza, este run run, y con el equipo y todos compartiendo un poco esta atmósfera un poco, pues van pasando cosas. Nuestro proceso es muy así. Justo esto que decís, yo lo veo mucho en mi mundo, ¿no? Los procesos organizacionales estamos anclados en el resultado porque tenemos miedo al error, porque queremos que el resultado esté rápido, esté bien, ¿no? No se disfruta tanto del proceso
Y lo que da más pena es que no encuentras como esa capacidad de asombro que te hace llegar a nuevos caminos totalmente inesperados que no tenías pensados inicialmente, ¿no? No te dejas sorprender tanto. Una cosa es cuando tú estás haciendo un proceso que ya existe y que lo tienes que repetir y que tiene que quedar perfecto, y otra cosa es cuando estás creando algo nuevo. Cuando estás creando algo nuevo, si no estás abierto a ver qué puede pasar en el proceso, pues tú mismo estás cerrando muchas puertas, ¿no? Y que luego también lo de que quede perfecto no es muy subjetivo, porque claro, tienes que estar satisfecho con lo que tú haces, no pensar en una tercera opinión, en una segunda opinión, porque al final eso es, para unos estará bien, para otros estará muy bien y para otros será horrible, ¿no? Entonces, mejor pensar en lo que tú quieres, ¿no? Y ir buscándolo y estar abierto a estar satisfecho con el resultado de lo que venga, ¿no? Y de lo que tú quieras transmitir, sobre todo, porque yo creo que lo que hacemos es lo que trata es de transmitir, ¿no? De provocar algo, de la emoción que sea, ¿no? Entonces yo creo que ahí intentamos estar, ¿no? Hay una parte de imagen, pero también hay una parte del discurso, que tú puedes empezar desde un lugar en el que tú tienes un concepto sobre algo, pero que luego ese desarrollo te va a dar a otro lugar en el que empiezas a escribir otra lectura y es un diálogo totalmente distinto. Me encanta esto que decís porque, a ver si me dais la clave y así me la llevo al mundo de la empresa, pero ¿cómo encontramos ese equilibrio, tú lo decías, ¿no? Y de mantener como la mejora continua, por así decirlo, cosas que ya sabes que ese es el camino o que haces bien o que quieres mantener, ¿no? Y que es algo que ya está incorporado en lo que hagas. Y esa otra vía de innovación absoluta, ¿no? De quiero experimentar algo completamente diferente, porque en el mundo de la empresa esos dos caminos es muy difícil porque intentamos incorporar esa innovación en el día a día. Entonces se roza tanto que termina siendo buscar el resultado otra vez. Bueno, convive realmente, sí, convive, pero es verdad que lo tenemos separado, o sea, intentas profesionalizar el proceso creativo. Y hay métodos para esto, o sea, al final es como ir al gimnasio, es ir todos los días. Entonces, nosotros hacemos creatividad todos los días. No significa que todos los días se nos ocurran cosas nuevas, maravillosas, geniales, pero todos los días lo intentamos. Todos los días lo intentamos, todos los días pensamos, todos los días proponemos. Siempre hay 2 o 3 o 4 ideas encima de la mesa que se están desarrollando, que nos llevan a errores, que nos llevan a otros caminos, que nos van a... Entonces, tú sientes que todo eso está todo el rato en movimiento. Luego si consigues que de ahí algo salga, también tienes que intentar tener esa disciplina un poco y decir, oye, tenemos que darnos resultados a nosotros mismos. Y si sale algo bien, luego tienes que pasarlo a una producción, que es donde ahí tiene que ser, si lo hemos decidido cerrar así más o menos, aunque nunca está cerrado del todo, pero si lo hemos decidido más o menos cerrar así, ya tiene que pasar a una parte de producción donde tiene que ser lo más fiel esa reproducción diaria, ¿no? Para que llegue al público, al comensal, en nuestro caso, todos los días al mismo nivel, con lo que queríamos contar, ¿no? Intentando entender, ¿no? El mundo de la empresa, que es como muy distinto a la dinámica del taller, pero en un proceso que puede ser, como estaba diciendo Diego, como que es muy estricto porque tienes que llegar a un lugar muy preciso en el que ya lo tienes muy testado. Yo creo que donde puedes incorporar esto que estás diciendo es no tanto en esa parte de proceso, pero hay una parte que para mí es importante, que es la observación. Si durante ese proceso estás abierto a que en esa observación y ver elementos que puedes añadir para mejorar ese proceso, quizás son cosas que aparece una materialidad o otro elemento que lo que hace es que lo puedas incorporar a ese proyecto que ya está ya tan cerrado y que parece que es la mejor versión y de pronto puede elevarse o generar un 2.0 de lo que tú tenías antes y que incorporas algo que a lo mejor, para mí siempre las referencias o los elementos más inspiradores vienen de lugares que no me pertenecen. Entonces esa flexibilidad en la mirada, en la observación, creo que es lo más importante cuando estás trabajando con procesos que están muy cerrados. Me encanta eso de los lugares que no me pertenecen. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que pasa con los años también, cuando ya hay épocas de aprendizaje donde tú miras a referentes de lo tuyo, pero bueno, como todo, al final con el tiempo no es que se te vaya agotando, pero tú también tienes una necesidad vital de buscar en otros lugares la inspiración, las referencias. Bueno, yo creo que te lo he dicho a él o a Luis, a ti cuando he llegado, digo, me encanta hablar con artistas, no tanto con cocineras o cocineros los que ya sé más o menos el lenguaje que hablamos. Es mucho más enriquecedor hablar con personas de otras disciplinas, ¿no? Porque al final encuentras puntos en común, pero sobre todo la manera de abordar la creatividad, su manera de ver las cosas,
cosas. Y al final, si quieres hacer algo diferente, tienes que buscar y tienes que mirar donde otros no miran, ¿no? Es un poco lo que intentas. Estaba pensando en la parte íntima de vuestro trabajo, de esa idea de ese trabajo más interior, inicial y de búsqueda, pero que luego se vuelve colectivo a la hora de compartirlo, ¿no? Entonces tenía esa curiosidad de cómo pasa lo individual a lo colectivo y sobre todo si cambia la obra al ponerlo en manos de otro, ¿no? Y si eso pasa, ¿cómo es el juego cuando hecho lo íntimo a lo colectivo? Un elemento importantísimo, justo esto. Y es algo con lo que trabajo un montón desde mi perspectiva, que es lo que llamo karaoke. El karaoke es una convención, es un juego donde se democratiza esta parte en el que hay una ausencia de una línea de información, que es donde el espectador tiene que dar la voz, ¿no? Y se completa la pieza. Entonces, desde ese lugar, que yo creo que lo que llamo karaoke está presente en muchas cosas, está en el turismo, cuando visitas un templo y está derruido y tienes que imaginarte el templo completo, ves la reconstrucción de un accidente aéreo y ves fragmentos de un avión y no ves el avión entero, ¿no? Entonces, esa idea de karaoke creo que es la manera como que yo podría explicar como mi trabajo, en el que creo que siempre, para mí me seduce más y me interesa más cuando las cosas no están completamente terminadas y el espectador le da significado, decir esto es una jirafa, sino que puedan explicar, y justamente ese lugar donde se imagina una jirafa de distintas maneras o templos de distintas maneras o canciones con todos los tonos de voz, justamente eso es donde desde mi lugar, desde mi práctica, es lo que a mí me interesa, más que decir que esta es la lectura. ¿Podríamos decir que la obra se termina o se acaba de terminar cuando interactúa o yo creo que la das por la obra terminada? está ahí y luego nunca se termina, creo. O sea, la obra está ahí y se puede interpretar y lo que se pasa, hay un relevo, se pasa hacia otra persona y otra persona puede leerla y puede generarla. Y me imagino que en la cocina pues también, no creo que a todo el mundo le sepan igual las cosas, ¿no? Desde el lugar que viene cada uno y su formación, percibirá y describirá, yo creo, que el trabajo que haces de una manera, o al menos yo me imagino yo como usuario cuando vas a un restaurante, ¿no? Y que de pronto te lleva, a lo mejor te da un viaje y de pronto pruebas algo y te lleva a la infancia, ¿no? Ahí es donde nosotros solemos hacer la diferencia entre gusto y sabor, ¿no? Al final los gustos son, digamos, son más científicos, digamos, hay 4... Bueno, luego también es como todo son verdades inventadas por el hombre, ¿no? En Occidente se decidieron que eran 4 gustos básicos, en Oriente añadieron el umami, países árabes hay 7, o India tienen 7 gustos. No hay nada absoluto, que lo han decidido el ser humano, ¿no? Pero eso sí que es más algo que se aplica a la lengua, al paladar, que existe, ¿no? Está el dulce, está el picante en los laterales, está el amargo atrás. Luego hay otra cosa que es el sabor, y el sabor ya interviene tu memoria gustativa, tus recuerdos, tu propia religión, condición social, todo lo que tú traes en la mochila. Y ahí cada uno, ya claro, ahí cada uno se lo lleva donde quiere. No, nadie dice... Es cuando dicen esto, ¿a qué sabe? Dices, tú puedes decir un caldo, esto es ácido. Vale, pero ¿te sabe a cordero? Es como, a ver, ¿por qué me sabe a cordero? Porque yo tengo un sabor registrado que es ese sabor. Porque es el que me hacía mi madre cuando hacía cordero asado, me recuerda este aroma, este olor, este sabor. No estamos hablando, no es una obra de gusto que de sabor, ¿no? A nosotros nos pertenece el proceso. El resultado ya no te pertenece. O sea, porque además tú te dedicas a todo el rato estar intentando hacer algo nuevo. Tú estás creando, intentando ser creativo, por lo tanto, tú acabas tu obra, no sé si te pasará a ti, y ya estás pensando en la siguiente, o igual incluso en el camino, pero desde luego no te quedas mirando tu obra y diciendo, bueno, esto es mío. Tú haces la obra, la das al público, cada uno en su público, en su donde sea, si él lo expone en un lado y si yo lo pongo en una mesa, y ya no es tuyo. Otra cosa es que yo convivo con esa obra porque en el caso de un restaurante yo pongo ese plato cada día y puede evolucionar, y como ya hemos dicho antes que es verdad que no está cerrado, tú lo cierras cuando quieres, pero lo cierras no porque esté finalizado, sino porque has decidido que hasta ahí ya está. Podías añadirle o quitarle cosas y cambiaría el plato. Y sí que es verdad que hay pues la percepción del cliente en un momento dado te puede ayudar, pero volvemos a lo mismo, es muy subjetivo. O sea, nosotros si hiciéramos caso a cada cliente, a cada opinión de cada cliente, no podríamos hacer nada porque son diferentes todas, entonces te volverías loco. Entonces yo pienso que a nosotros nos pertenece el proceso, luego ya el resultado, tú ya estás en otra. Yo creo que la analogía que contabas como del que ya estás pensando lo siguiente, cuando haces una exposición hay algo muy raro, hay algo como de que en verdad es un trabajo pasado y lo que está vivo está en tu estudio. Y tú ya estás, o sea, en la exposición, tu cabeza está en otro lugar. Claro.
hay algo como de cadáver, Tú como de estás en algo que ya lo has Muerto hecho ya. y lo estás exponiendo. Totalmente, totalmente, es así, es así. Tú estás en la creación, tú no estás en el resultado, admirándolo. De hecho, yo no voy a decir, no creo que igual que te pase, pero que no es que no te guste, pero para ti ya eso está, como decía él un poco, está un poco muerto, eso ya está hecho. O sea, Lo has tú tienes- luchado, o sea, hay una parte como de que en el proceso ahí lo pasas mal, o sea, al menos hay un esfuerzo, hay Claro, un... hay una como- frustración, sí, no que es esta sale. cosa de siempre de las montañas de Nietzsche, ¿no? Que él subía una montaña y ponía la analogía de que un proyecto es como subir una montaña y que hay un esfuerzo y luego llegas a la cima y lo ves todo con perspectiva, ¿no? Pero que hay una parte de esfuerzo, no tiene por qué sufrimiento, pero que hay un esfuerzo que es interesante porque es ir a un lugar inesperado. Y esa parte es la alucinante del estudio. Luego ya cuando lo has terminado y lo estás exponiendo, dices, bueno, yo en verdad o sea, esto ya pertenece a un capítulo pasado, ¿no? Además te tienes que proteger un poco de la opinión externa en ese sentido, ¿sabes? Porque tú puedes estar contento, pero imagínate que luego lo que hay uno sí, otro no, no te puedes estar machacando con eso. Tú realmente dices, oye, yo he hecho lo mejor lo que yo creía está bien, lo dejo ahí y a partir de ahora yo sigo en otra cosa. O sea, es un poco lo que decíamos al principio, ¿no? De esa separación entre proceso y resultado. O sea, por lo que os entiendo que decís ahora, hay una separación muy clara en cómo lo vivís cuando ya está el resultado, os desligáis completamente, ¿no? Como el disfrute o donde lo que O sea, sentís desligado vivo. totalmente tampoco, pero porque hay... Una responsabilidad no, ahí. sí, porque... En nuestro caso hay que reproducirlo a diario, claro, nosotros somos un poco obra de teatro, ¿sabes? Nosotros tenemos que hacerlo cada día. Pero sí te desligas de esa vinculación más emocional o sentimental, estás más en la fase de perfección. Es decir, tiene que salir todos los días igual, tiene que estar perfecto, hay un nivel de sensibilidad muy alto, que no quiero que parezca que esto es una fábrica, pero sí que es verdad que porque trabajamos con materia orgánica y claro, pues una merluza, si el punto se ha pasado, ya no está bien, por poner cualquier ejemplo, ¿no? De cualquier alimento. Entonces tú cada día tienes que encargarte, cuando digo el equipo, ¿no? De cocina que está haciendo esto, tiene que estar encargándose todo el rato de que eso esté perfecto, ¿no? No es el mismo vínculo emocional que tienes con la parte creativa. Creo que en todo lo que hacemos dejamos una huella en el otro, sensorial o vivencial, pero incluso en lo efímero, ¿no? Como a lo mejor puede ser un plato o una instalación cuando se desmonta, ¿no? Como que ya no está físicamente delante, pero dejamos esa huella. Yo también vivo mucho de la memoria de cosas que yo no he visto. Bueno, Entonces, tu obra trabaja mucho, claro, ¿no? Esa parte que y no se ve. Como gran parte del conocimiento lo he visto a través de libros, pero no lo he visto físicamente. Entonces yo me tengo que creer aquello y hay una convención y hay una ficción, pero que es fascinante, ¿no? Y al menos, no sé, en el arte más pictórico, pues tienes una reproducción de imagen que es bidimensional y que hay muchas capas como de poder ver esa obra que son inalcanzables. Ya en la cocina, que no lo puedes percibir, o sea, siempre me ha fascinado como los libros de cocina, claro, hasta que aquello no se pueda rascar y oler, y es tan difícil y sí que me imagino que ahí es esto, pero elevado al 1000, ¿no? Porque esa memoria, pero yo recuerdo sabores y claro, cosas que pude haber tenido en una experiencia a través de la comida, pero creo que la memoria es algo muy bonito y creo que esa distancia y el mito son, bueno, cosas que a mí me interesan y me emocionan mucho. Y en ese sentido, ¿qué permanece y qué se desvanece de vuestra disciplina, obra, trabajo? Depende un poco, o sea, como decías bien, es algo muy efímero, lo nuestro sobre todo es algo que tarda muchas horas en elaborarse, ya no hablamos del proceso creativo si la idea cuesta más o menos, pero desde que es parte de algo muy onírico y algo muy del mundo de las ideas hasta que llega a una mesa y se come en menos de un minuto, es algo como que está muy descompensado el trabajo, ¿no? Y además está descompensado el cómo contar todo lo que hay detrás, ¿no? La parte que no se ve. Apelas a la memoria, como bien decíais. Al entrar alguien del equipo me decía que se acordaba, me ha recordado 3 platos que comió hace 11 años en The Stage. Entonces, dijo, Eso es huella. algo te dejaría de huella porque te acuerdas. Claro. Y a veces no nos acordamos ni de lo que hemos desayunado ese día, ¿no? Apelas a esa emoción, ¿no? A esos sentidos y a que quede ahí. A nivel profesional, tú puedes intentar aportar con lo que haces, compartiendo lo que haces, que nuestra profesión es muy generosa para eso, es muy de compartir. Entonces, todo el conocimiento que tú vas descubriendo o aprendiendo o desarrollando
Normalmente lo solemos compartir. Antes era congresos o tal, ahora ya incluso redes sociales, tú puedes elegir la manera de contar las cosas. En nuestro caso solemos contar elaboraciones o procesos o ideas que nos ayuda a decir, bueno, pues si alguien lo quiere leer, aquí está, y lo que no te voy a poder explicar en el restaurante te lo explico por aquí. Y por lo menos a nivel profesional te das cuenta de que sí se recibe ese mensaje, ¿no? de que vas dejando una pequeña aportación en el colectivo, ¿no? Luego depende tu nivel también de esfuerzo, ¿no? Pero bueno, ahí un poco yo creo que sí que existe algo de que nos nutrimos los unos de los otros, ¿no? Yo sí creo que todo lo invisible que hacéis genera una experiencia y que esa experiencia se queda en esa huella, en ese recuerdo y en esa memoria que al final, ¿no? Es como la parte más bonita que yo como espectadora me llevo. Entiendo que crear tiene un pozo de echar a dialogar algo, ¿no? Y de hacernos pensar. Entonces, si pensáramos a futuro, ¿qué queréis, de qué queréis hablar, qué queréis poner sobre la mesa, literalmente a veces? Bueno, me cuelo en la respuesta. Tú has dado un poco la respuesta. Ya si conseguimos hacer pensar, ya estaría bien, será un buen objetivo porque vamos encaminados a cada vez nos hacen pensar, nos quieren que pensemos menos, que si conseguimos hacerle pensar a alguien, yo creo que ya sería un buen logro. Sí, yo creo que justo eso es como pensar, a mí me interesa mucho que estimule. O sea, yo trabajo mucho por herencia de estimulación por trabajos de otras personas, ¿no? De trabajos de otros artistas, visitar el trabajo de un artesano te emociona y te enciende y acabas haciendo algo que no tiene nada que ver con eso, pero creo que la historia del mundo del arte o de la historia es la inspiración y el ir generando un relevo de acción para generar más cosas. Y creo que eso es lo que espero que el futuro no se apague eso y que no sea solo por un tema de generar beneficio económico, sino que sea un beneficio de inspiración y de creación y de compartir y crear ideas. Para mí es muy importante el conocimiento para poder crear o innovar. O sea, que no es algo como que venga de la nada, sino que tienes que tener mucho bagaje. Y luego creo que también es difícil innovar cuando no nos permitimos o no nos damos espacios para parar. Pero ¿cuándo hacemos eso? ¿No? Porque en el mundo de las organizaciones ya os digo que no. Y hay muy pocas conversaciones fuera de ese entorno, por eso mi propuesta de posliderazgo y hacer esto, para escuchar otras cosas que en el día a día no escuchamos. Y precisamente hablar de creatividad o de liderazgo o de lo que sea, pues con un artista, con un chef, con una bailarina, con una directora de orquesta, con lo que sea, que nos va a abrir un camino completamente diferente, ¿no? Ese pensamiento de los márgenes que os decía. Me parece como dos ingredientes necesarios. El conocimiento o las referencias o las ideas se sudan, que son cosas que pertenecen a algo, al menos desde mi punto de vista, pasado, que es una pieza de danza que viste o una conversación de antropología o eso, cosas que, como digo, no son de mi campo y que de algún modo se van acumulando en tu interior y que acaban saliendo tiempo después. Por eso es una cosa acumulativa y que es una carrera de fondo. Si ponemos el ejemplo como de vuestro contexto de empresa, se genera unos hábitos que ahora como que somos una sociedad de hábitos saludable, que todo el mundo hace deporte y no sé, pues creo que también hay una parte que también puede ser un hábito muy saludable, que es salir del espacio de confort o de las referencias normales y se acercan al arte o a la botánica o a tantos otros lugares que pueden ser muy, muy interesantes y enriquecedores. Y que pueden generar ideas o maneras de hacer procesos, ¿no? Otros procesos que simplemente entenderlos y ya veremos cómo se aplican, ¿no? Yo creo que no hay una aplicación inmediata, pero que acaban saliendo. Y hay cosas que a veces traigo al estudio y las coloco y tardan 1 año y medio en resolverse, como claro. Esto luego lo he utilizado para otra cosa, ¿no? Por eso creo que en los tiempos de aplicación o de inmediatez, tanto en el pensamiento como en la ejecución, creo que hay que dejarlos que salgan de manera natural, ¿no? Como incorporarlos rápidamente cuando tienes prisa, ¿no? ¿Y os enriquecéis de alguna manera concreta? ¿De dónde bebéis? No, literalmente. Yo en mi caso, hablando de hábitos, he intentado ir con el tiempo generándome hábitos que me hacen estar como concentrado, pero vamos, que no son hábitos nada desconocidos, ¿no? Cuanto menos mires el móvil, mejor. Sí. Intento madrugar un par de horas antes de tener que ir al trabajo, o sea, levantarme con mucho tiempo para poder hacer cosas
que me suelen ser muy productivas, porque es cuando nadie te está molestando, cuando todavía nadie está trabajando en el restaurante, por lo tanto te permite estar muy concentrado en lo que estás haciendo e intentar distraerte poco en ese sentido, ¿no? Sí que es verdad que creo que es importante disciplina y constancia, o sea, que lo notas cuando lo haces con una cierta manera habitual, que es cuando empiezas a ver un poco más resultados, porque tú al final es estar en un estado o en otro. Si estás en un estado que estás haciendo 3 cosas a la vez, tu mente está muy dispersa, es muy difícil estar concentrado. Hay una cosa bonita que surge, que se crea en el espacio del restaurante y del taller de creatividad, que son 2 locales que están pegados, están comunicados por abajo, pero sin embargo los ruidos, las atmósferas, los ritmos, los pulsos son completamente diferentes. Y ahí, por ejemplo, se puede visualizar muy bien, porque tú por la puerta del restaurante entran pedidos, proveedores, gente, hay más ruido, hay música, pero te pasas a creatividad y está todo más calmado, hay 2, 3 personas nada más, igual hay un ordenador, igual otro está apuntando, otro está cocinando, pero es otro ritmo, ¿no? Entonces intentar generar ese tiempo de que decías que no disponemos, es como que intentamos bajar mucho la velocidad vital en el terreno, en el territorio creativo, digamos, para que puedan florecer otras cosas, ¿no? Por eso hay que separarlas, por lo menos en mi caso, supongo que es vital separar el restaurante da igual, como si lo haces en un cuartucho, pero intenta generar un ambiente de calma y de intimidad, algo más introspectivo, porque si no, es muy caótico, es difícil estar concentrado así, si no. Sí, incluso cambiar el espacio, ¿no? A mí me ayuda mucho, o sea, de hecho lo que decías que hay veces que una pieza se resuelve después de un año, a mí me pasa a veces que se resuelve algo de mi trabajo porque me he separado de ello, me he ido a otro lugar y lo he cogido en otro lugar y es como, o sea, que es lo que no veía antes, ¿no? Es como que de repente lo ves clarísimo y es simplemente haber cambiado el espacio, haberme dado un poquito de aire y dejar de mirar con lupa una cosa y poder ampliar, ¿no? Y la última pregunta que tengo también curiosidad, porque desconozco si ya está en vuestras disciplinas, ¿la inteligencia artificial ha entrado en vuestro día a día? En vuestro mundo sé que sí, pero en vuestro día a día, en vosotros mismos. Pues es un Es un temazo, temazo, ¿no? ¿eh? O sea, sí, porque hay que abrazar lo que viene para intentar ver qué es, ¿no? Para entenderlo, porque negarlo es como negar Internet, ¿no? Cuando entró en su momento. Yo sobre todo lo que he intentado es investigar sobre la creación de imagen, pero desde lo que estoy trabajando la inteligencia artificial es para la generación de imágenes en una línea de tiempo inversa. Eso quiere A ver, decir, eso sí que... yo utilizo muchas referencias de cosas un poco ambiguas, que pueden ser fotografías de un campamento beduino del finales del siglo XVIII. Esa documentación de cosas en ese sentido, como cuando el mundo ya no estaba tan erosionado, a mí me interesa mucho. Entonces, ahora de pronto tengo una herramienta que me genera esas imágenes que siempre he querido tener y que nunca tenía. Y a veces están en ese límite de la ficción y la realidad, que ese es un límite que a mí me fascina. Pero no, o sea, lo que evito es, creo que se utiliza normalmente el acercamiento a la inteligencia artificial en la creación de imágenes que estamos más habituados al día a día. Son esas imágenes que yo las siento todavía un poco edulcoradas, como que ya las ves porque son un poco grasosas, ¿no? Y que muy azucaraditas. Y en cambio yo intento trabajar en estas imágenes que las utilizo a veces en proyectos y en referencias o para contar ideas. La gente no sabría muy bien cómo esto es inteligencia artificial, porque tiene más que ver con generar una historia del arte ficticia, pero que pertenece más bien a un pasado y no a un futuro. Negarla es imposible porque ya está, no iba a decir ha venido para quedarse y ya está aquí, o sea, no es... Creo que nosotros vamos muy por detrás de donde están otras disciplinas. Como herramienta, que lo es, y haciendo una analogía muy chorra, pues como mismo cuando se dice el cuchillo es una herramienta, pero claro, depende cómo la utilices, pues puede servir para matar o para hacer algo muy bello, pues cualquier pieza, ¿no? Pues la inteligencia artificial, como el teléfono, pues otra herramienta más que si la utilizamos bien, pues le sacaremos un rendimiento bueno. Si la utilizamos para no pensar, pues ya lo hará toda la inteligencia por nosotros. Y donde se anula, donde creo que no es capaz, y lo parte buena de todo esto, es que lo que hacemos, y en cualquier disciplina creativa, creo que el punto de vista y tu opinión y tu manera de mirar, eso todavía no se puede reproducir. Entonces, mientras no
recurramos a la inteligencia artificial para que piense por nosotros y podamos nosotros también aportar el punto de vista, ¿no? Cuando haces algo muy personal, tu esencia está ahí, al final, ¿no? Tiene que estar, o debería estar ahí, ¿no? A día de hoy creo que es difícil de reproducir, ¿no? Lo que pasa es que, claro, si lo que le hacemos caso es 100% a lo que nos diga una máquina, pues claro, nuestro punto de vista ya no existirá, estará anulado, ¿no? Pero mientras lo utilicemos de una manera, digamos, que sana, ¿no? Yo creo que puede ser lógicamente será una ayuda, ¿no? Yo creo más que nada por la rapidez con la que te da información, no tanto para que piense por ti, sino para que te diga rápidamente información sobre algo que antes igual hubieras tardado muchísimo. Para mí eso me parece súper útil. Si yo quiero saber un producto o una técnica y si en 2 segundos me dice 3 técnicas que me pueden ayudar a esto, bueno, pues puede ser algo que la rapidez es... En este mundo en que vivimos, que hay que dar resultados rápido, ¿no? Pues parece que sería algo, pero sin anular un poco yo creo que la personalidad, ¿no? Ni el punto de vista. Esto justo que decías como de la rapidez, creo que como que conseguimos ahora, o sea, al menos yo intento conseguir herramientas que me dan rapidez para hacer otros procesos más lentos. Qué bueno, que es lo que creo que intentamos como... hacer eso, ¿no? Pero que es muy difícil. No, pero es lo que decías, es que al final todo está diseñado... Porque, claro, es que ya hablamos en un lenguaje que está dentro de un sistema muy instalado. Entonces, claro, es decir, ¿la inteligencia artificial es buena? Bueno, sí es buena porque estamos en una sociedad donde nos pide productividad al máximo nivel. Entonces, claro, dices, pues esto es bueno porque es rápido. Y ya dices, pero ¿y por qué tiene que ser rápido? El tema es que nos hagamos, esta pregunta ya no nos la hacemos, ¿no? Entonces, pues porque tiene que ser rápido, porque tienes que dar resultados. Y dices, bueno, ¿y por qué tengo que dar resultados todo el rato? ¿Por qué el fin es dar resultados? Esto nos lleva a algo ya como muy demasiado filosófico y demasiado de pelearte ya con todo el sistema, ¿no? Estás en un sistema donde te demandan productividad, donde te demandan resultados inmediatos, donde nada va a durar demasiado porque tienes que generar otra cosa y te están dando herramientas y máquinas que te ayudan a que eso sea mucho más rápido. Pero digo, ya, pero ¿qué sentido tiene que todos queramos ser muy rápidos y todos súper productivos? ¿Para qué queremos producir todos tanto, no? Si al final, pues así nos cargamos luego el planeta, ya no hay recursos porque nos los estamos consumiendo, ¿no? Te pones en esta perspectiva, pues te vas a una montaña, ¿no? Me sirve perfecto de cierre. Me gustaría hacer como el resumen de lo que hemos hablado, cómo habéis hecho la distinción entre proceso y resultado. Me llevo la importancia que tiene no anclarse tanto en el resultado y generar asombro en todo lo que hacemos para abrir nuevas vías de investigación. Tener siempre en mente lo que decíais de la memoria y de la huella, que al final estamos impactando en los demás y que dejamos una huella, y para mí es una responsabilidad a futuro, ¿no? Si estoy dejando una huella, ¿qué huella quiero dejar y qué coherente tengo que ser en mi día a día para aportar al mundo en el que estamos? Y no puedo estar más agradecida de esta conversación. Y espectadores, encantada de poder estar otra vez aquí en nuestra segunda temporada y que nos vemos muy prontito. Que un beso a todos. Puedes ver y escuchar este video podcast en Spotify, YouTube y en tu plataforma favorita. Y síguenos en nuestras redes para no perderte nada.